Queridos amigos, que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos y amigos que puedan oír o ver y oír este video. En esta ocasión vamos a estar hablando, la última vez que estuvimos hablando acerca de la iglesia de Esmirna. Estamos estudiando acerca de las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a estudiar un poco acerca de la iglesia de Pérgamo, que sería la tercera iglesia que aparece en el libro del Apocalipsis. Y si nosotros vamos y leemos en el capítulo 2, versículo 12 del libro de Apocalipsis, nos dice la Biblia, en el nombre de Jesús dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, hermanos, decíamos que el libro de Apocalipsis nos habla de 7 iglesias y que muy bien pueden representar 7 etapas en la historia de la iglesia, y que también puede representar 7 etapas en nuestra vida, pero que en esta ocasión vamos a ver qué etapa sería esta, si lo vamos a tomar de un punto de vista que representa 7 etapas en la historia de la iglesia. ¿Qué etapa sería el Pérgamo? ¿En qué periodo de la iglesia estamos hablando cuando hablamos acerca de Pérgamo? Entonces, cuando hablamos acerca de la iglesia de Pérgamo, hemos leído y pareciera que como que las cosas van escalando. Decíamos que la iglesia de Éfeso son los primeros 100 años, que es considerada la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna son de los 100 a los 316 aproximadamente, que es considerada la iglesia perseguida, la iglesia de los primeros cristianos, no de los apóstoles. La iglesia de Éfeso es considerada la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna es considerada una iglesia sufrida, una iglesia perseguida. Incluso Dios le dice: sé fiel hasta la muerte. En la iglesia Dios le dice: van a ser echados en las cárceles, van a ser muertos por mi causa. Entonces Dios le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces la iglesia de Pérgamo, estaríamos hablando de 316 al año 800 después de Cristo. Ahora, si nosotros leemos con detenimiento lo que Dios le dice a la iglesia de Pérgamo, Él le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Hay algo importante que nosotros tenemos que entender, porque últimamente una de las cosas que más se enseña en la doctrina que se predica es que Dios lo único que mira es el corazón. Dios solo mira tu corazón, a Él no le importa lo que tú haces, cómo tú te vistes, cómo tú te comportas. No, tenemos que entender que
Dios mira más que simplemente el corazón. Cuando la Biblia se refiere, porque ese versículo que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, está diciendo prácticamente, cuando la Biblia habla del corazón, habla de todo, nuestra esencia, todo lo que nosotros somos. No se refiere a una parte de nosotros, no se refiere a ese músculo que tenemos dentro que está bombeando sangre, no, se refiere a nuestras intenciones, se refiere a nuestra forma de pensar, se refiere que dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces es importante, porque aquí a todas las iglesias, y a Pérgamo no es la excepción, Dios le está diciendo, yo conozco tus obras. O sea, mi hermano, Dios conoce sus obras, Dios conoce lo que usted es, Dios conoce lo que usted hace, Dios conoce su forma de actuar, su forma de comportarse, Él lo sabe todo. No solo lo que usted piensa, Él sabe también lo que usted hace. Y ahí es donde muchos cometemos el error y nos equivocamos y decimos, bueno, entonces Dios solo busca el corazón. No, Dios lo quiere todo, todo. El Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie, así que si usted le pertenece a Él como cristiano, pues usted tiene que dárselo todo a Jesucristo. Bien, y sigue diciendo, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Es importante notar, hermano, notar que la carta está siendo escrita a la iglesia de Pérgamo. Entonces, estamos diciendo que cada iglesia representa una etapa, representa un periodo en la historia de la iglesia. Entonces, no necesariamente, aunque estas 7 iglesias existieron en la antigüedad, existieron todas ellas, tienen un lugar geográfico. Si lo buscamos en el mapa, todas esas iglesias aparecen en un mapa geográfico, sí aparecen, pero está hablando las iglesias que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, está hablando de tiempos, de etapas, y esta es del 316 al año 800 después de Cristo, y es interesante porque le está mandando la carta a una iglesia, pero le dice que mora donde está el trono de Satanás. Entonces, como una iglesia va a morar donde está el trono de Satanás. Y vea, pero dice, lo que le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea, decíamos que la iglesia de Éfeso fue la iglesia esforzada, una iglesia trabajadora, una iglesia, y la comparábamos con la parábola del sembrador, que se dedicaron a sembrar. Y decíamos que la iglesia de Esmirna fue una iglesia sufrida, una iglesia que sufrió mucho, pero recuerde que el periodo de Esmirna termina con la conversión de aquel emperador. ¿Cómo se llamó? El emperador que se hizo cristiano, que hizo él se hizo cristiano. Entonces todo aquel que quería una posición en la corte tuvo que ser cristiano, pero este hombre metió la idolatría a la iglesia. Entonces él, a meter la idolatría, este emperador Constantino, él se hizo cristiano, creó su capital, Constantinopla, y entonces, sabe la historia. Entonces, el periodo de esta iglesia, el periodo de la iglesia de Esmirna termina prácticamente con Constantino. Entonces es cuando la iglesia deja de ser perseguida, deja de ser encarcelada, dejan de matar a los cristianos, y en esta ocasión entonces ya los cristianos son respetados, son queridos, ya las cuestiones cambian. Entonces, al ser ellos queridos, la iglesia que ahora estamos viendo, que es la iglesia de Pérgamo, por ende, mi hermano, ya no hay persecución, ya no te meten preso, ya no te están matando por ser cristiano, sino más bien ahora eres importante si eres cristiano. Entonces había
era la iglesia, estaba lo que es la iglesia, entonces habían, seguramente entre ellos habían muchos, y el Señor le dice, retienes mi nombre. ¿Ve? Ellos todavía retenían ese nombre a este tiempo, ellos todavía retenían ese nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vea, pero mire, el 14 es importante porque es como que esto va progresando. ¿Ve? Esa cuestión va progresando, el tiempo va avanzando, la cuestión va progresando. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac. Entonces le dice el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vea, ¿quién fue Balaam? ¿Quién fue Balaam? En el libro de Números aparece un profeta, un hombre que nos da a entender la Biblia que hablaba con Dios, Dios hablaba con él. Balac, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ustedes se recuerdan cuando salió de la esclavitud, el pueblo de Israel venía conquistando, venía caminando, venía avanzando, porque Dios venía con ellos. La Biblia dice que de día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego, y Dios estaba con ellos. Y entonces este Balac sabía de la fama de Balaam y mandó a traer a Balaam. Y mandó a buscar a Balaam, y entonces Balaam, cuando Balac lo manda a buscar, él le dice, ok, déjame hablar con Dios. Y Dios le dice a Balaam, no vayas, no vas a ir con ellos. Entonces Balaam le dice a aquellos hombres, no puedo ir, Dios dice que no puedo ir. Entonces Balac, el rey, dice que mandó gente más importante, criados más importantes, esto está en el libro de Números, capítulo 21 en adelante, gente más importante, y le mandó más regalos, le mandó más presentes, le mandó más dinerito a Balaam, ¿verdad? Entonces Balaam, cuando vio aquello, dice que les dijo nuevamente eso, esperen aquí, duerman aquí, yo voy a entrar, voy a hablar con Dios. Entonces cuando él entra y habla con Dios, ya Dios le había dicho a Balaam, no lo hagas, ¿verdad? No sé si esa historia se le hace parecida a usted, cuando nosotros en nuestro corazón, la Biblia dice, hijitos, si tu corazón te reprende, mayor que vuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Cuántas veces nosotros sentimos en nuestro corazón que lo que estamos pensando no es correcto, que lo que queremos hacer no es lo que a Dios le agrada? Pero de todas maneras nosotros seguimos insistiendo. Bueno, algo parecido le pasó a Balaam. Él siguió insistiendo y dijo, él va y le pregunta a Dios, Señor, estos hombres han venido, y Dios le dice, está bien, ve, ¿no? Como cuando un padre ya no está muy a gusto, pero le dice, está bien, ve, pero tú vas a hacer y vas a decir lo que yo te diga. Entonces Balaam se fue con los criados de Balac, y Balac quería que maldijera al pueblo de Israel, porque se sabía que al que Balaam maldecía era maldito, y al que él bendecía era bendito. Entonces Balac le dice, yo necesito que tú me maldigas a este pueblo. Y entonces Balaam intentó en 3 ocasiones en maldecir al pueblo de Israel, pero él terminaba bendiciendo al pueblo de Israel con sus palabras. Él decía, y Balaam dice, ¿cómo puedo yo maldecir al que ya ha sido bendito por Dios? Y entonces Balac le dice, pero ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? Tú yo te he traído para que me maldigas a este pueblo, y tú bendices a este pueblo. En primer lugar, cuando usted lea la historia de Balaam, se va a dar cuenta que Balaam, cuando va por el camino, Dios está enojado con él porque un ángel está para quitarle la vida, y la asna en la que Balaam va montado, donde va él cabalgando, ella mira al ángel y se aparta y se esconde hasta llegar al punto donde se tira al suelo y se sienta ahí y no quiere caminar más. Entonces Balaam va desobedeciendo a Dios por amor a los presentes, pero no es, eso ya es grave, cuando un cristiano empieza a hacer las cosas que hace por dinero, por amor al dinero, cuando
empezamos a predicar la palabra por dinero, cuando empezamos a predicar la palabra por cosas que no sean porque la gente se salve, porque la gente se arrepienta, se entregue a Cristo, ya el cristiano se mete en camisa de 11 varas, en problemas con el mismo Dios. Entonces este Balaam va por amor a los presentes que se le han ofrecido, y cuando van en el camino el ángel aparece. Entonces este Balaam no consigue, Balac no consigue que Balaam le maldiga a ese pueblo. Él no lo consigue, no pudo hacerlo, porque él dice: ¿cómo voy a maldecir yo a alguien que Dios ya ha bendito? Entonces viene, obviamente, ¿no? Pero como todo abogado, como toda persona que ha practicado la ley sabe cómo buscarle el sentido contrario, Balaam sabía y entendía lo que a Dios no le gusta. Y este Balaam aconsejó a Balac y le dijo: tú vas a hacer de este y de este modo. Y entonces Balac lo que hizo fue que el pueblo de Israel le tendieron una emboscada, los hicieron, y el pueblo de Israel pecó. El pueblo de Israel hizo lo que no tenía que hacer, y por eso es que aquí está diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿verdad? Dice la Biblia que le llevaron mujeres y le hicieron culto al Dios de ellos, y ellos comieron de esa comida. Entonces está diciendo a Pérgamo, le está diciendo que entonces tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Ser motivado por el dinero, ser motivado por los regalos, ser motivados por cualquier cosa. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, estos hombres no eran motivados por dinero, no eran motivados por nada. Unos días atrás oí una prédica de alguien que hacía mención cuando Simón el mago le ofrece dinero a Pedro, y Simón el mago le dice: dadme a mí de ese poder, véndanme a mí de ese poder. Y él se quiso sacar dinero. Entonces Pedro le dice, el apóstol Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Estos hombres no andaban por dinero, no andaban con ningún, y el interés de ellos era predicar la palabra. Pero Balaam se dejó llevar por el dinero. Entonces llegó el punto en la iglesia de Pérgamo, en esta época, llegó el punto donde el dinero entró a ser un factor en la iglesia. El dinero entró a ser un factor en el evangelio, y para Dios para el evangelio nunca ha sido el propósito que el dinero entre a ser un factor. Que para Dios nunca fue el propósito que la iglesia sea un punto de discusión. Para Dios nunca fue el propósito de que los pastores estuvieran catalogados como ladrones, como personas que se roban el dinero. Ese no fue un propósito. Ese es el espíritu de Balaam. Cuando una persona se inclina al dinero y su interés es el dinero, bueno, ese es el espíritu de Balaam. Ahora, ¿por qué le digo que esto va como en progreso, ¿no? Va progresando, y porque dice el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Leíamos allá en la iglesia de Sardis que ya la doctrina de los nicolaitas ya venía, como que ya se había presentado a la iglesia, pero que los de Sardis, dice, aborrecían esa doctrina, y Dios le dice: a la cual también yo aborrezco. Pero aquí en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, Dios le está diciendo que no solo aceptaron esa doctrina, sino que la estaban reteniendo. Entonces dice el Señor, ya el Señor no le dice que ellos la aborrecen, no, le dice la que yo aborrezco. Dios aborrece doctrina. Decíamos que la doctrina de los nicolaitas está basada en crear jerarquías en la iglesia, en crear esas posiciones, en crear esos rangos que el hombre se ha inventado. El Señor habla de 5 ministerios, ¿verdad? De 5 ministerios, y el hombre pues ha puesto rangos y otras cosas en la iglesia. Entonces eso, los nicolaitas, ellos querían ser respetados, ellos querían ser mejores que la comunidad, que el pueblo común, que la gente común. Ellos eran especiales, y entonces ya
para este tiempo ya no solo retenían la doctrina de los nicolaítas, sino que ahora también como los nicolaítas, estas personas eran personas especiales, entonces ellos sí necesitaban regalos, ellos sí necesitaban dádivas del pueblo, ellos sí necesitaban todas estas cosas. Entonces la doctrina de los nicolaítas, pues ellos hay que andar mucho mejor, hay que tener muchas mejores cosas porque somos hijos de Dios, nosotros lo merecemos, pero hermano, yo creo que Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario y con la misma sangre pagó por todos, pagó por todos. Y si hoy en día hay un cristiano que me diga que es mejor cristiano que los primeros cristianos, bueno, yo lo dudo, pero de todas maneras tendré que respetar sus palabras. Entonces, y estos hombres no andaban buscando rangos. En cierta ocasión dice la Biblia que Pablo y Bernabé llegaron a cierto lugar y hermano hicieron milagros ahí por la gracia del Señor, y aquellos hombres los cargaron y los empezaron a celebrar y empezaron prácticamente a hacerle culto a ellos, y ellos dijeron no hagan eso porque nosotros somos hombres al igual que ustedes. Mi hermano, el tiempo en el que vivimos esa doctrina quedó ya ve que aquí está hablando, dice que retienen, o sea que eso era algo que ya se practicaba, y encima le agregaron a Balaán, entonces los regalitos, ¿verdad? Todas esas cosas. Y dice 16, pero vea, lo interesante de todo esto, decíamos que son etapas, son etapas. De pronto puede ser hermano, puede ser, ¿verdad? Alguien predicaba acerca de la parábola del sembrador y predicaba y enseñaba acerca de los 4 terrenos, y una de las cosas que enseñaba me llamó mucho la atención, y fue que cuando él enseñaba el que cayó entre espinos, y él decía que a veces uno crece y se puede, y en el crecimiento uno se puede enredar entre espinos, y un espino representa algo que no sirve, puede ser. Entonces uno se puede enredar entre las cosas que no sirven, ¿no? Entonces podemos llegar a una etapa en nuestra vida donde de pronto Dios nos ha usado, Dios ha hecho algo grande por medio de nosotros, ya conocemos gente, pastoreamos una iglesia, y entonces de pronto podemos llegar a la posición en donde nos jalamos el cuello y somos los pastores, nos podemos llegar a creer importantes. Entonces son etapas en nuestra vida, pero lo importante de estas etapas, hermanos, es que dice el 16, vea, y esto es importante porque si alguien considera que ha caído en la doctrina de los nicolaítas o ha caído en la situación de Balaam, bueno, dice el 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Señor está diciendo, por tanto, arrepiéntete. O sea, tanto como a la iglesia de Éfeso, que le está diciendo, has dejado tu primer amor, le dice, arrepiéntete. Tanto a la iglesia que no le dice arrepiéntete, es a la iglesia de Esmirna, sino le dice, sé fiel, yo estoy contigo. Pero a esta iglesia Dios sí le vuelve a decir, arrepiéntete. Entonces si alguien está ahí oyendo y ha caído en esta circunstancia, pues bueno, no importa quién es usted, cómo se llama, a qué se dedica, si es pastor, si no es pastor, si ya llegó al grado de querubín, qué sé yo, ahora hay muchas cosas en la tierra. Bueno, el Señor está diciendo, arrepiéntete. Ahora, vamos a ver cuál sería la parábola que corresponde a la iglesia de Pérgamo. Y bueno, la palabra que corresponde a la iglesia de Pérgamo, eso está en el capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 31, y dice, en el nombre de Jesús, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. Vea, el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. La parábola del sembrador nos habla que
alguien salió, el sembrador salió a sembrar buena semilla. Entonces, pero que la semilla es pequeñita, como una semilla de mostaza. Pongámonos a pensar, hermanos, cómo empieza el evangelio, cómo empieza la iglesia. Vamos a decir, empieza Jesucristo. Póngase a pensar de esta manera, ¿no? Jesucristo llegó a un lugar y ahí lo andan siguiendo dos y anda caminando por ahí. Y entonces ya alguien vio esto y llegó con la noticia al sumo sacerdote y le dijo, hay un hombre que lo anda siguiendo dos. Y el sumo sacerdote dijo, ¿qué son dos? Eso no es nada, es una semilla pequeñita, una semilla de mostaza, pero después a los 15 días vieron a Jesús y Jesús ya anda 12, ya lo andan siguiendo 12, pero 12, ¿qué son 12? Eso no es nada. Hoy después se oyen las noticias que Jesús está allá en un monte y habían 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños, ¿no? Ya la semillita de mostaza iba creciendo y Jesús multiplicó peces y panes y esa fama se corrió. Y usted cuando lee los evangelios, donde quiera que Jesús iba, había una gran multitud. Entonces esa semillita de mostaza, hermanos, fue a crecer. Entonces después Jesús es crucificado, usted lo sabe, resucitó, dice que se les apareció a sus apóstoles por 40 días con pruebas indubitables. Entonces, hermanos, Jesús les dijo en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ahí hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron allá en el aposento alto, se quedaron por eso aproximadamente 10 días, y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia, vea, esa semillita de mostaza, cómo es interesante esta parábola, porque dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. Así comenzó la iglesia, como una cosa que pensaron que no iba a hacer nada, y después un problema, para ellos un problema, porque cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro predicó el primer sermón, hermano, un sermón, se convirtieron 3,000 almas y al instante se bautizaron. Hoy en día predicamos 3,000 sermones y no se convierte uno, ¿no? Entonces, pero este fue al revés, predicó un sermón, se convirtieron 3,000 personas se convirtieron y empezaron a predicar el evangelio, y la iglesia comenzó a crecer. Después Pedro predica otro sermón, se convirtieron 5,000. Entonces ya la semillita de mostaza estaba creciendo. Ahora, hermano, ya estamos en la época de Pérgamo. Decíamos que Éfeso, la iglesia apostólica, Esmirna, la iglesia de los perseguidos, la iglesia de los mártires, y Pérgamo, la iglesia que podríamos nombrar a la iglesia de Pérgamo como la iglesia, esta fue la iglesia donde hubo, ¿cómo se llama? Ya no hay persecución, ya no hay nada. Entonces Pérgamo se descuida su vida espiritual, descuida muchas cosas por amor al dinero, por amor a todo esto, se descuida muchas cosas, y dice que esta semilla de mostaza crece de tal manera que llega a ser un árbol. La iglesia creció de tal manera que llegó a ser un árbol, hermano, y dice, y las aves de los cielos hicieron nido sobre ella. En este caso, ¿quiénes representan a las aves de los cielos? Bueno, aquellas personas que se creían importantes, que se creían especiales, que ¿me entiendes? Si nosotros pensamos en los apóstoles, hermano, el apóstol Pablo dice, en todo y por todo estoy acostumbrado, sé tener mucho como no sé tener nada. Pero cuando usted aplica esa doctrina a la doctrina de los nicolaitas, donde por ser sacerdotes, por ser predicadores somos especiales, bueno, ahí hay cierta contrariedad, ¿no? Hay cierta contrariedad. Y dice, manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. Entonces la iglesia se vino a convertir como un refugio, pero no para lo que realmente era. La iglesia llegó a ser la iglesia
imperial. La iglesia llegó a ser, prácticamente se mezcló con el imperio, y la iglesia por mucho tiempo fue la que estuvo organizando las guerras. La iglesia por mucho tiempo es la que hacía muchas cosas que realmente nunca fue el propósito de Dios para la iglesia. Nunca fue el propósito de Dios para la iglesia. Entonces la iglesia de Pérgamo fue la iglesia descuidada, una iglesia que descuidó su vida espiritual, y no sé, de pronto puede ser una etapa que alguien está viviendo en su vida. Ha descuidado su vida espiritual, de pronto ha descuidado su vida de oración, ha descuidado, hermano, muchas áreas en la vida del cristiano que se pueden descuidar. El Señor le dice, por lo cual, yo te aconsejo, dice, arrepiéntete. ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Recuerda, por lo cual recuerda de dónde has caído. Hermano, el servir al Señor, si nosotros no estamos pendientes, se nos puede convertir en una rutina, en un conformismo, se nos puede convertir en cualquier cosa. Entonces el Señor dice, examina tu vida, porque el Señor dice, yo he visto tus obras. El Señor está viendo nuestras obras, y lo que estamos haciendo quizás ya no lo hacemos de la misma forma como antes lo hacíamos, sino que lo hacemos de una forma diferente. Entonces, mi hermano, yo le aconsejo en esta hora que revisemos, reanalicemos nuestra situación. La iglesia de Pérgamo se metió en serios problemas con el Señor. Fue un periodo donde estamos hablando de la iglesia preocupada, la iglesia perseguida, y ahora estamos en la iglesia descuidada. No sé si es una de estas etapas, usted piensa que está en una de estas etapas, o de pronto estamos a punto de llegar a una de ellas. Pues hermano, analicemos nuestra vida. Y en esta oportunidad aprovecho también para extender una invitación a todas aquellas personas que vayan a ver esto, que si no han entregado su vida a Cristo, hoy es el día apropiado para hacerlo. Hoy es el día. El día de mañana no es nuestro. El día de mañana nadie sabe si se va a levantar, si va a estar, si ya no va a estar, qué va a estar haciendo. No sabemos. Hoy día es sábado. Se me olvida la fecha, pero estamos en abril y del 2020, ¿verdad? Pero estamos pasando una situación difícil donde la gente se está muriendo por este virus que está pasando. Entonces, hoy día es seguro. Entréguese a Cristo, acepte a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todo lo que soy. Llega a mi vida, arregla, organiza todo lo que haya que organizar. Y si hay tiempo, busque a alguien, llame a un pastor y dígale, yo me he entregado a Cristo, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y que escriban su nombre en el libro de la vida. Cristo es la solución. De pronto usted ha probado muchas cosas, usted ha tratado por muchos medios. Cristo es la solución. Como dicen en inglés, Jesus is the reason for the season. Y Cristo es la razón para la existencia. Cristo es la solución de los problemas. Y en el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre su vida. Y yo no lo voy a